Bueno, creo que este es un tema relevante junto con lo que estamos viendo de formando, ¿cómo se llama?, discípulos, donde estamos viendo cosas quizás en cierta manera un poquito, quizás no básicas, sino más que básicas, fundamentales para el desarrollo de la vida cristiana o para el inicio de la vida cristiana. ¿Ya? Eh, Déjeme ver, alguien está solicitando algo. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a ir a Lucas 18, como pueden ver ahí, del 1 al 14, para ver un ejemplo de lo que vamos a estudiar sobre la oración. Lucas 18. Vamos a leer todo el pasaje primero y después vamos a ir comentando. ¿Ya? Y Jesús les propuso también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos. Os digo que los defenderá presto. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Amén. Vamos a comenzar, ya que leímos el pasaje. Entonces, vamos a empezar a ver de que en el Antiguo Testamento, para, ¿cierto?, esta palabra orar es palal, que significa interceder, ¿cierto? Principalmente las oraciones en un momento de angustia o interceder por una persona o un grupo de personas específicos. Creo que hay bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento sobre eso. En el Nuevo Testamento, ¿cierto?, hay una palabra más usada para orar que es proseuchomai, que es la composición de dos raíces griegas, que es pros, que es hacia, un destino de una relación, y euchomai, que es desear, un deseo hacia un destino o un deseo hacia una relación. Otras palabras que se usan en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, es atar y parakaleo en griego. O sea, perdón, una es en hebreo y la otra es en griego. Que un ejemplo de Éxodo 8:9, ¿cierto?, se usa para quemar incienso en adoración, y en el Nuevo Testamento para llamar cerca o invitar o invocar. ¿Ya? Ahora, como conclusión, la oración es un elemento fundamental de la relación, ¿cierto?, del cristiano con Dios. Es un clamor o palabras dirigidas a Dios en diferentes circunstancias y con diferentes propósitos. Esto nace de un deseo o un anhelo de la persona de Dios. Por esta razón, no es necesariamente una petición, pues establece una relación de entrega a Dios para buscarle, donde el creyente clama desde un punto de confianza plena y derrama lo más profundo de sus intenciones descubiertas a Dios. Y vamos a ver un ejemplo, ¿ya?, de esto, que es Primera de Samuel 1, del 12 al 17, que nos encontramos con el ejemplo de Ana, por ejemplo, cuando ella ora, porque ella está ¿cómo se llama?, sufriendo, afrenta por ¿cómo se llama?, Penina, ¿cierto? Ana es la madre del profeta ¿cómo se llama?, Samuel, ¿cierto?
Ella llega al templo y ora, y en su oración ella dice de que derramó su corazón delante de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia de que no solamente es un deseo, ¿cierto? Sino, o sea, no solamente es una petición, sino que también es una forma, ¿cierto? Un clamor con palabras dirigidas a Dios, ¿cierto? Para mantener, establecer y profundizar una relación con el Creador, en este caso Dios, basado obviamente en la fe. También está relacionado con la adoración y la exaltación a Dios. Vamos a ver 1 Samuel 2, del 1 al 10. 1 Samuel 2, del 1 al 10, que tengo entendido que es la misma Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salud. No hay santo como Jehová, etcétera, etcétera. Entonces vemos de que también se relaciona con la adoración. O sea, desde un punto de vista, por ejemplo, una de las formas quizás para adorar a Dios incluye la oración, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay que recordar de que la adoración es una condición del creyente. Acuérdese de que cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo habla sobre esto, dice de que el Señor o el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Busca una condición de personas que tengan la condición de adoradores. No es un cántico y ni siquiera son palabras porque sí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hay que recordar de que vimos que hay una gran diferencia bíblica entre adoración y alabanza, que no es el ritmo de una música, sino que cuando se habla de ¿cómo se llama? Alabanza, es una forma de exaltar o de expresar admiración, ya sea por cántico, por palabra, por lo que sea, hacia una persona, ¿cierto? Cuando nos encontramos con adoración, nos encontramos con una condición la cual se nutre, se edifica, ¿cierto?, sobre la oración, la comunicación con Dios. Amén. Bueno, vamos a hacer un análisis de Lucas 18. Primero, Jesús establece de que la oración es una necesidad. Cuando dice claramente que Jesús les dice una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Entonces, tenemos que orar. Amados, amadas, es necesario orar. Si usted no ora, Dios no lo va a transformar. Va a seguir pegado y estancado, ¿cierto? Porque usted necesita orar para que Dios le dé, ¿cierto?, lo que Él quiere dar, que no es necesariamente cosas y bendiciones, etcétera, etcétera, sino lo que está en el corazón de Dios para mi mente, mi voluntad, mis emociones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo? Aquí dice claramente, la necesidad de orar siempre. Esto quiere decir en todo momento. No solamente circunstancias especiales que nos toca vivir, es que tengo un problema con el marido, que tengo un problema con un cónyuge, que se me enfermó un hijo, que estamos cortos de plata, que estamos aquí y soy solamente un orador que pide en circunstancias difíciles. Que no quiere decir que no tengo que orar cuando tengo una circunstancia difícil, pero yo ya debería tener una relación establecida con Dios, donde constantemente estoy orando. Yo por lo menos tengo que orar, por lo menos, ¿cierto?, una vez al día, por lo menos. Y no que, ay Señor, te doy gracias por este día, gracias en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a establecer así con Dios? Miren, hermanos, cuando ustedes ven dos amigos o ven un matrimonio que cuando están juntos que no hablan ¿cómo se llama? Tan solo se dicen hola y chao, ¿cierto? ¿Cierto? Y no cruzan palabras, eso es una señal de que está mala esa relación, ¿o no? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿sí está bien? Sí, bien también. ¿Ya quiere esto? Sí, ya, listo. Y ¿cómo se llama? No hay una profundidad, no hay confianza, no hay apertura, porque hay un problema en la relación. Si usted ora a Dios solo para pedir,
O es solo para dar gracias, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por esto, y cúrame aquí, cúrame allá, cura a mi hijo, guárdame, y amén. Es porque es una relación que hay un problema con esa relación, y el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Amén. Entonces, no es tan solo en circunstancias especiales, es una acción constante. ¿Ya? Amén. Obviamente las escrituras no nos dice, aunque sí dice en cierta forma, pero no hay una específica cuántas veces al día tengo que orar. Si usted me dice cuántas veces tengo que orar al día, creo que no hay un ejemplo que diga tantas veces como mínimo, porque tiene que nacer de una relación con Dios. Ahora, es una acción diaria. Eso sí nos muestra la Biblia claramente, que es una acción diaria. Por eso que yo le digo, mínimo tiene que orar una vez al día. Ahora, hay un tema importante que yo he percibido desde hace mucho tiempo. Nosotros estábamos bajo la cobertura de un siervo de Dios llamado Norman Parich, ¿cierto? Entonces, él en sus estudios a los discípulos que él estaba formando ya para lanzar al ministerio, ¿cierto? Dentro de su experiencia con Dios, él decía de que por tantas cosas que él tenía que hacer muchas veces, sus oraciones eran mientras iba en el auto, mientras iba caminando, mientras iba para allá, estaba todo el día en comunión con Dios. Entonces, muchas veces, las personas que lo escuchaban tomaban eso como excusa, entonces yo también. Sin tener la experiencia, la trayectoria, el trato, el precio del ministerio, el precio del llamado, sino yo también. Entonces cuando voy caminando, Señor, cuídanos. Señor, perdóname. Señor, te amo. Entonces nosotros tenemos que establecer un momento del día por lo menos para orar con Dios. Y es un mandamiento bíblico, aunque yo le caiga mal, hermano. La Biblia lo dice y es lo que vamos a ver, ¿ya? Y si usted quiere, ¿cierto?, agradar a Dios, tenemos que hacer un hábito de orar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. Porque lo único que perdemos somos nosotros, hermano. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. No es orar sin una persona, ¿cómo se llama? Que se llame, César, sino orar sin cesar, ¿verdad? O sea, orar siempre, sin parar. Y eso es importante porque dice orar sin parar, es decir que constantemente me tengo que tener periódicamente orando, no que ando en un momento bien, oro todos los días, ando en un momento mal, no oro nunca. ¿Ya? Orar sin cesar es un mandato bíblico para usted. Amén. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda precación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Orando qué? En todo tiempo y velando en ello. ¿En qué? En la oración, velando, siendo diligente. Amén. Bueno, Salmo 86:3. Salmo 86:3. Dice lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Amén. Salmo 88:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Entonces, la Biblia nos muestra de que es diaria. Por ejemplo, este mismo pasaje que vimos dice día y noche. Veamos el versículo 7, dice 88:7. Perdón. Si vamos nosotros a Lucas 18:7, volviendo al tema principal que estamos analizando, en el versículo 7 nos vamos a encontrar también que el mismo Señor Jesucristo dice siempre, o por lo menos noche y día. Lo cual nos muestra que no es que usted todas las noches tiene que estar orando,
y todos los días tienes que estar orando, sino que nos está dando un ejemplo de que es una oración constante. Y la Biblia nos establece que es una acción diaria, mínimo diaria. ¿Ya? Lucas 18:7. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuál es una característica de los escogidos? Muchas veces queremos la bendición de los escogidos, pero no actuamos como escogidos de Dios. Es que oran a Dios o claman a Dios día y noche. Amén. Miren, si uno quisiera ser más meticuloso, diría de que incluso la Biblia nos establece con estos pasajes, el Salmo 88:1 por ejemplo, y Lucas 18:7 entre otros, cuando dice orar día y noche o clamo a ti día y noche, que por lo menos deben ser 2 veces al día. Podríamos decirlo si fuésemos más meticulosos. Vamos a ver el Salmo 5:3. Salmo 5:3. No, se me pegó en la hoja. Ya. Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Aquí vemos un ejemplo de oración en la mañana. ¿Ya? De mañana me presentaré a ti y en ti esperaré. Y dice, de mañana oirás mi voz, porque miren, perdón que vuelva, ¿cierto?, a reiterar esto, pero es algo que he visto. Primero, el tema de que si hablo con Dios mientras voy caminando, mientras voy en el metro, mientras voy, está bien, es parte de lo que tengo que hacer, pero no basta. Sino que es cierto, hay gente, no, yo oro siempre. Tienen que establecer, por lo menos según la Biblia, un momento para orar con Dios. Relacionarse con Dios. Amén. Si no, esa relación no puede crecer. Miren, hermanos, si no se puede establecer una relación en lo natural, cuando no se habla con la persona con quien me quiero relacionar, o hablo puras cosas superficiales, eso es una evidencia de que está mala la relación. Entonces, ¿cómo usted ve que su relación está bien con Dios? En la oración que tiene. Si usted ora solo frases, Señor, cuídanos. Señor, en el nombre de Jesús voy aquí en el auto. Señor, guárdame. Señor, que aquí, que allá. Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué clase de relación tiene con su Creador, con su Salvador, con su Redentor, con el que se desangró en la cruz por usted? Amén. Bueno, encontramos otros ejemplos. En la madrugada, Salmo 63:6, o sea, 63:1. Dice, Dios mío eres tú, me levantaré a ti de mañana, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en la tierra de secredad transida sin aguas. ¿Ya? Esa palabra mañana está hablando de madrugar. Ahora, vamos a ver en la tarde, Hechos 3:1. que nos da un ejemplo. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena, ¿cierto? Que la hora novena era las 3 de la tarde. A medianoche, Hechos 16:25. Hechos 16:25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Amén, hermanos. Entonces, si usted quiere decir, bueno, entonces, ¿cuándo tengo que orar? ¿Tengo que orar en la mañana, hermano? ¿Tengo que orar en la tarde? ¿Cuántas veces al día? Dígame, hermano, si usted quiere que usted le digan cómo se tiene que relacionar con su Dios, en cuántas veces tiene que orar, si tiene que orar en la mañana o cierto en la tarde, eso es decir que usted no se quiere relacionar con Dios. Cuando yo, o sea, miren, es tan ridículo como si yo fuese donde, cierto, el pastor y le digo, pastor, ¿cuántas veces tengo que hablar con mi esposa en el día? ¿Cierto?
¿Cuándo tengo que hablar con mi esposa? ¿Tengo que hablar solo en la mañana, solo en la tarde o solo en la noche? ¿Y cuántas palabras le tengo que decir como mínimo? Cuando nosotros tenemos un interés relacional con Dios, vamos a hablar con Dios, hermano, ore. Es que yo no sé si orar en la mañana, hermano, ore. Busque un espacio, busque un tiempo, por la necesidad que tiene de relacionarse con su Dios, con su Salvador y con su Creador, con el que muchas veces decimos que es nuestro amigo y hablamos menos que con nuestros amigos mundanos, pecadores, carnales, que muchas veces hasta nos apartan del camino del Dios vivo. Ore, hágase un espacio. Es que tengo hijos, que el trabajo, que no alcanzo. Hermano, nadie le dice que esté 3 horas. Si es que puede estar 3 horas, genial, amén, aleluya. Pero ore, busque un espacio entre Dios y usted. Es que los hijos, todo, busque un espacio. ¿Y cuánto tiempo es el mínimo, hermano? Si usted quiere que yo le diga cuánto es el tiempo mínimo, le vuelvo, ¿cierto?, a reiterar que es exactamente igual como si yo le fuese, ¿cómo se llama?, a preguntar a alguien, ¿cuáles son las palabras mínimas que tengo que cruzar, ¿cómo se llama?, con mi esposa para... Me va a decir, oye viejo, háblale, ¿o no? Lo mismo. Amén. Tiene que apartar un tiempo para Dios. Volvamos a Lucas 18. Entonces concluimos de que es una acción diaria. La Biblia nos muestra que en todo tiempo del día se puede orar. Y es más, no solamente se puede orar, sino que se debe orar. Amén. Entonces es necesario que nos hagamos ese tiempo. Volviendo a Lucas 18, en el mismo versículo 1, dice, orar siempre y no desmayar. Y esto es interesante porque cuando dice no desmayar, ¿cierto? Porque podría, ¿cierto?, haber dicho orar a Dios siempre nomás. Pero ¿por qué dice orar a Dios siempre y no desmayar? Porque la Biblia nos advierte que van a haber circunstancias que nos llevarán a dejar de orar o que nos harán sentirnos fatigados para orar, por lo cual requiere esfuerzo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces oramos cuando tenemos ganas, cuando nos sentimos bien. Ahora voy a orar. Y muchas veces ocupamos la lástima propia, ¿cierto?, y el orgullo para disfrazar nuestra pereza de querer orar. Es que soy pecador, pequé recién, me enojé con aquí, me enojé con allá. ¿Cómo voy a presentarme así delante de Dios? No oro. Y me quedo dormido. Y eso realmente es reprochable, hermanos. Oremos. Y dice no desmayar. Y esa palabra nos muestra de que van a haber circunstancias que nos van a llevar a que dejemos de orar, a sentirnos fatigados por las cosas naturales que tenemos que hacer, por el tiempo, por el cansancio, por el sueño, por lo que sea. O porque pequé. Hermano, si cuando usted cae es cuando más tiene que orar. Es que no sé qué decirle a Dios. Pero sí tenemos palabras para decir un montón de cosas. Para herir al vecino, para herir al compañero de trabajo, para herir al cónyuge, para herir al hijo, para herir al padre, para herir a... Para eso nos salen palabras que hasta... Pero no tenemos palabras para Dios. Entonces, tenemos que dejar o avanzar y no quedarnos como niños que queremos un manual donde nos digan, mira, tienes que orar tales palabras. Si no tienes palabras, tienes que decir esto, hermano. Establezca su relación personal e íntima con su Creador, con su Salvador. Amén. Entonces, para orar se necesita esfuerzo y se necesita perseverancia. Por ejemplo, en el versículo 3 y 4 de Lucas 18, dice, había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Entonces vemos de que esta viuda perseveraba. Por su perseverancia consiguió que un juez injusto le hiciera justicia. Entonces Jesús dice, miren, o sea, si un juez injusto, por eso es que, cierto, él dice, mirad, ¿cierto? O sea, si un juez injusto, por la insistencia de una persona, le hizo justicia, y está hablando de no darle, ¿cómo se llama? Una petición cualquiera, que quería un auto, que quería mucho dinero, que quería esto, etcétera, etcétera, sino realmente le hizo justicia, y era un juez injusto. Si el juez injusto, en contra de su naturaleza, hizo lo correcto, lo justo, a esa viuda solo por su perseverancia, por eso dice, cuánto más Dios lo hará con sus escogidos que perseveran en la oración. Amén. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Perseverar en oración. Romanos 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Ve que es un mandamiento de Dios? Orar diariamente. Aparte de que usted puede estar hablando con Dios mientras hace las cosas, amén, aleluya. Pero tiene que tener un tiempo de oración para Dios. Es bíblico. ¿Ya? No es idea mía. Y aunque le caiga mal lo que le digo, tiene que admitir de que es de Dios, hermanos. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En las oraciones. ¿Amén, amados? Ya. Ahora, siguiendo el mismo Lucas 18, que es el pasaje que estamos viendo como pasaje central, condiciones para poder orar. Y el versículo 9 nos muestra, dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Entonces, una de las primeras condiciones es no tener justicia propia. Porque es importante lo que dice aquí, que confiaban de sí como justos. O sea, yo vengo a Dios porque yo en realidad estoy orando, pero mi condición interna es que yo creo que estoy bien en todo lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Eso me descalifica para mantener una oración o una relación con Dios. Por eso orar no es solo hablar. Por ejemplo, en esta misma parábola que dice el Señor Jesucristo, cuando habla de que estaba orando un publicano y un ¿cómo se llama? Fariseo, vemos que el fariseo apartó un tiempo para orar, y es más, fue al templo a orar, lo cual requiere un esfuerzo, ¿cierto? Salir de la casa, apartar el tiempo, llegar al templo, orar, después que me tengo que devolver. Es mucho más cómodo orar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En mi casa, en la cama, en el dormitorio, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? Él tomó el tiempo, cumplió esta parte externa y oró, habló con su boca y dijo, gracias te doy, oh Dios, hacimiento de gracias, porque no soy como este publicano, sino que ayuno 2 veces por semana. Mucho más que todos nosotros, ¿cierto? Doy diezmos de todo lo que gano y no sé qué más dice, ¿cierto? Entonces, pero dice que oraba consigo mismo. Por eso que muchas veces nuestras oraciones no son oídas, porque no le estamos orando a Dios. Es que yo nombro a Dios, digo en el nombre de Jesús, invoco el nombre de Dios, lloro, grito, clamo, pero estoy orando conmigo mismo porque estoy orando desde mi justicia propia.
Por lo tanto, mi oración no sube al cielo. Ahora, desde el punto de vista eterno de Dios, desde el punto de vista de que Dios lo oye todo, sabe todo, obviamente Dios escucha eso, ese diálogo que está pasando, pero no establece una relación con Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Parece que me equivoqué de pasaje. Ah, ya, no, está bien. Entonces vemos de que la base de no tener justicia propia es que la salvación es por gracia y no es por obras, sino que es un don de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos que somos, mire, si usted cree que es superior a otra persona, ya está en justicia propia. Ya sus oraciones no establecen una relación, una conexión con Dios. Dios está conectado con nosotros por medio del sacrificio, de su amor, etcétera, etcétera. Pero somos nosotros los que nos desconectamos con Dios. Isaías 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, incluso hay otra versión que dice que son como trapos de menstruación, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de menstruación. Imagínense lo que es la justicia propia para Dios. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, ninguna carne, o sea, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. Entonces vemos de que la Biblia nos muestra claramente de que no hay justicia propia. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo en Job. Job 2:3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aunque retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él, para que lo arruinara sin causa? Y aquí hay una frase importante, aún retiene su perfección. Vamos a ver el 27:6. Job 27:6. Dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Y esto es importante, hermanos, porque aquí vemos de que dice, mi justicia tengo asida, agarrada, afirmada, y no la soltaré. Y eso es lo que termina haciendo Dios con él, haciendo que suelte su justicia propia. No es coincidencia que Dios en Job 2:3, ¿cierto?, diga de que aún retiene su perfección. Y ojo de que no era una falsa perfección. Él era temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto, ¿cierto?, es la misma parábola que dice, ¿cierto?, el Señor Jesucristo. Era un fariseo, estudioso de la ley, apartaba el tiempo para estudiar, estricto en estudiar las Escrituras, celoso de Dios, diezmaba, oraba, ayunaba, iba al templo, iba a los cultos, etcétera, etcétera. Pero tenía justicia propia. Nadie dice que esas cosas en sí mismos son malas. Por ejemplo, pero
Había justicia propia detrás, y esa es una de las cosas que había en Job. Todo lo que estaba haciendo era bien, era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero la base de eso era la justicia propia. Y muchas veces nosotros tenemos lo mismo, y eso es ser religioso. Porque yo me baso mi relación con Dios, lo que hago, cómo soy esposo, cómo soy esposa, papá, mamá, hijo, etcétera, en el ministerio, trabajador, lo que sea, ¿cierto? En las cosas de Dios me baso en mi justicia propia. Y tengo asida mi justicia y no la suelto. Y eso impide mantener una relación con Dios sana. Como vemos que el Señor Jesucristo dice claramente, oraba consigo mismo el fariseo. Amén. Entonces aquí claramente dice Job y dice, no me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Y muchas veces, ¿cuál es el problema con esta justicia propia? Que nos embauca tanto, hermanos, que no dejamos que ni siquiera nuestro propio corazón nos reproche o nos corrija. Eso quiere decir de que la corrección divina que puede venir por medio de terceros por las circunstancias, yo no la dejo que entre en mi corazón. Me aferro a mi justicia propia. Yo no tengo que cambiar. Y tenemos que dejar la justicia propia para poder mantener una relación con Dios. Amén. Volvamos a Lucas 18. Versículo 13. Habla de la humillación. Por ejemplo, en el versículo 13 nos muestra la oración del fariseo, ¿cierto? Y vemos de que él habla de que él, o sea, da gracias a Dios, ¿cierto? De que él no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y miren, hermano, muchas veces quizás usted nunca ha dicho esa frase. Gracias, Señor, porque no soy como el hermano. Gracias, Señor, porque no soy como el drogadicto. No soy como el alcohólico, no soy como el fornicario, el homosexual, ¿cierto? El aquí y allá, y gracias porque yo no soy así, o porque yo no soy como mi cónyuge, o porque yo no soy como mi hijo, o porque yo no soy como mis padres, que son inconstantes, ¿cierto? Muchas veces no lo hemos dicho literalmente en una oración, pero sí está esa condición en nuestro corazón, porque del hecho de sentirnos superiores, y llegar así a la presencia de Dios a darle gracias, es lo mismo que si lo estuviésemos diciendo. Amén. Entonces tenemos que tener una actitud de humillación delante de Dios. Vamos a ver el versículo 13, ahora sí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y no es una cosa externa, no es que usted se ponga así literalmente y se empiece a golpear el pecho. Señor, perdóname. Que no quiere decir que esté mal que lo haga, sino que Jesús siempre, o sea, Dios, ¿cierto? Siempre va a lo interior, no es copiar cosas externas. Por eso que, ¿cómo se llama? Les digo, no es caer en la condición de este publicano, ¿cierto? El golpearse el pecho y simplemente decir perdóname, ni tampoco es caer en la condición del fariseo, decir gracias porque no soy como esto, sino que es una actitud interna, que Jesús la está exagerando en este ejemplo para poder dar a entender el tema principal, que es la actitud del corazón. Por eso que parte diciendo de que les dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Amén. Entonces, tenemos que tener una actitud de humillación. Por ejemplo, el Salmo 51, 17. Porque usted me puede decir, hermano, ¿sabe qué? Yo oro todos los días. Oro 3 veces al día. Oro 2 horas seguidas de rodillas y no me paro aunque se me duerman las piernas. Y ahí estoy orando. Pero si usted tiene esta condición, no vale de nada.
Si usted tiene la condición del fariseo, la condición interna, no que lo diga explícitamente, no está estableciendo una relación con su Creador, con su Salvador, con su Redentor, con el que lo amó de tal manera que se hizo hombre para morir por usted en la cruz. Amén, amados. Entonces, no es lo externo, es lo interno. Salmo 51, 17. Creo que el Salmo 51 es un buen salmo para aprender a orar cuando nos tenemos que arrepentir. 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que ser humildes, verdaderamente humildes delante de Dios. No podemos engañar a Dios. Entonces, condiciones para orar, sin justicia propia y estar humillados o ser humildes. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Acuérdense que en 1 de Juan 1, 8 y 10 dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Si alguno dice de que no hemos pecado, la verdad no está en él. Entonces, desde esa condición de la necesidad del arrepentimiento, de que yo siempre tengo que orar desde mi condición real. Yo soy un pecador, redimido por el sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, y sustentado por la gracia redentora de Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos que tener una actitud de conversión y de arrepentimiento. Amén. Vamos a ver 2 de Crónicas 2:7. Dice: envíame pues ahora un hombre. Déjeme ver si realmente ese pasaje. No es ese. Bueno, pero sigamos. El tema está que ya hemos visto que tenemos que tener una actitud de conversión y arrepentimiento. ¿Amén? Ser sinceros. La oración de arrepentimiento de David en el mismo Salmo 51 nos muestra. Nos dice en el versículo 6 del Salmo 51, dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está hablando de lo íntimo, de lo secreto, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, ¿cierto? Sino que ora en tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto. No está hablando literalmente que usted se tiene que esconder para orar, aunque, ¿cierto? Obviamente tiene que buscar un lugar de una cierta relación íntima con Dios, dentro de las posibilidades que tiene cada uno. Sino que no está hablando literalmente de lo externo, sino de lo interno, en lo secreto, en lo íntimo. Amén. Y ahí tenemos que ser sinceros, pero si tengo justicia propia, todo lo que digo es mentira. Porque todo lo que, cuando yo estoy en la justicia propia, mi forma de pensar, mi forma de cranear, mi forma de analizar, mi forma de todo lo que yo creo que es verdad, es un engaño. Si no tengo la capacidad de saber cuál es mi verdadera condición delante de Dios, no tengo capacidad de nada. Que no es que tenga que saber todo lo malo que tengo, porque Dios muchas veces paulatinamente me va convirtiendo, sino que yo acepte mi condición pecadora, necesitada de la corrección de Dios. Amén. Volvamos a Lucas 18, versículo 8. Dice: os digo, cuando, ¿cierto?, el Señor Jesucristo está hablando de los escogidos que claman a Él día y noche, dice: os digo que los defenderá
pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, cuarta condición para orar, fe. Vimos primero, sin justicia propia. Humillación, en una actitud de la necesidad de la conversión y el arrepentimiento. Tercero, ser sincero. Cuarto, fe. Santiago 1:6 dice que si alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe. Amén. Vamos a ver Mateo 21, 21 al 22. Mateo 21, 21 al 22. Dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas veces se ha usado esto para fundamentar de que si yo creo que va a pasar, o si yo creo que Dios lo va a hacer, va a suceder. Y muchas veces nos frustramos porque pedimos cosas que no son la voluntad de Dios y no suceden. Y nos amargamos con Dios, por ejemplo. Entonces, aquí dice, cierto, de que lo que el Señor Jesucristo está diciendo, que no dudamos en Dios. Dice, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Cuando Jesús maldijo esa higuera, ¿cierto? Ojo, él, ¿cómo se llama? No dijo, antes de ir para allá, tengo que creer que si lo digo va a ser hecho, si lo digo va a ser hecho, si yo maldigo a esta higuera, se tiene que, ¿cómo se llama? Que secarse. Él simplemente la maldijo. Su vida era una vida de fe sin dudas de Dios. Sin dudar del propósito de Dios, sin dudar del beneplácito de Dios, sin dudar de la justicia de Dios. Muchas veces nosotros dudamos porque como vivimos las circunstancias que no quisiéramos vivir, cuestionamos a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? Y nos amargamos con Dios. Entonces, obviamente que cuando oramos, no cumplimos esta condición de no dudando nada, porque estamos dudando del mismo Dios. Jesús conocía, ¿cierto?, que todos sus padecimientos, las persecuciones, todas las veces que lo intentaron matar, que lo rechazaron, que lo calumniaron, hasta que lo crucificaron, ¿cierto? Todo eso nunca dudó de que lo que estaba pasando era la perfecta voluntad del Padre. Pero la diferencia con nosotros es que Él no pecó. Él no hizo ningún pecado para llegar a que lo aborrecieran, que lo persiguieran. Nosotros muchas veces son nuestros errores los que provocan que nos aborrezcan, que nos persigan, ¿cierto?, que nos insulten, que nos rechacen. Pero Jesús nunca dudó. Por eso que Él lo puede decir con tanta propiedad. Entonces, no es que Él haya en ese momento de querer maldecir la higuera, y ponga atención en esto que le voy a decir. No es que en ese momento Él diga, yo creo que va a pasar lo de la higuera porque yo lo declaro, porque yo lo digo, porque soy el Hijo de Dios, porque soy el Cristo, porque soy el Mesías, porque yo soy el Dios encarnado. Entonces, si yo lo digo, la higuera me tiene que obedecer y se tiene que secar y aleluya. Como son las oraciones que hacemos nosotros muchas veces. Él tenía una condición de fe hacia Dios y no dudando de Dios en todo aspecto de su vida. Y como consecuencia, cuando maldijo la higuera, se secó. Nosotros nos enfocamos en lo externo. Cuando oramos por alguien, te tienes que sanar y esta enfermedad se tiene que ir porque se tiene que ir porque está escrito y que dice de que se pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Está bien citar la palabra, claro que sí. Declare la palabra de Dios, hágalo, por favor. Pero el tema está que no es esa declaración externa lo que va a hacer que funcione. Porque los satanistas ocupan la Biblia muchas veces. Los brujos ocupan la Biblia.
Los santeros ocupan la Biblia. Voy a abrir el Salmo, ¿cómo se llama? El 91, ¿cierto? Y lo voy a abrir, ¿cierto? Porque me va a traer, ¿cómo se llama? Protección. Entonces, no es eso externo lo que provoca, o la condición correcta para poder orar. Es una condición de fe. Por eso Jesús maldijo la higuera y se secó, porque era una persona que no dudaba del Padre, que todo lo que estaba viviendo, ¿cierto?, no se escapaba de lo justo, lo necesario. Todo lo que le está pasando, lo que ha vivido, es justo. Pero como tengo justicia propia, digo, no me lo merezco. Todo lo que pasamos, es que ¿cómo voy a merecer que me pase esto, que me pase esto otro, que me hagan esto, el abuso, todo lo demás? ¿Cierto? Abusos, y cuento esto con o por, ¿cómo se llama? Experiencia propia. Yo hace muchos años atrás, hace mucho tiempo, ¿cierto?, viví, ¿cómo se llama? Un abuso sexual. Entonces, ¿cómo se llama? No es que usted diga, Dios me envió este abuso sexual porque me lo merezco, porque soy un malo y pecador, sino que hablo del sentido de que cuando hablamos de que todo lo que nos pasa es justo, es porque no escapa de la justicia de Dios, y nos vamos a las mismas escrituras que nos dicen de que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, nosotros estamos en un mundo corrupto, que ya ha sido corrompido por el pecado. No es que Dios, entre comillas, permita que pasen cosas malas. Somos nosotros los que hacemos las cosas malas. Pervertimos la creación de Dios, trajimos el pecado, invitamos a Satanás. Usted dirá, eso es culpa de Adán y Eva. Usted lo hace todos los días cuando peca. Entonces, invitar a la influencia de Satanás, su crueldad. Entonces, cuando nos pasan cosas muy terribles, decimos, ay Señor, ¿por qué lo permites? Entonces, ¿cierto? En ese sentido nos damos cuenta de que Dios no nos paga conforme a nuestra condición de condenación, de dejarnos a la deriva, sino que Dios, en su gracia, en su misericordia, por el sacrificio de Jesucristo, pasando por alto la ignorancia, los pecados de esta humanidad, envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros. Y no solo eso, sino que ya siendo salvos, todas las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir, redundan. Incluso aunque haya sido mi propio error, metí la pata, Dios nos abre la posibilidad, porque no nos paga conforme a nuestro pecado, no nos trata conforme a nuestra condición pecadora, ¿cierto?, arrogante, etcétera, rebelde, todo lo demás, sino que nos paga conforme a su gracia, conforme a su misericordia en la persona de Jesús. Entonces todas esas cosas nos dan la posibilidad que incluso esas cosas negativas tengan un tremendo potencial eterno para hacernos crecer en Dios. Entonces todo lo que esté pasando es justo, no escapa de la justicia de Dios. No que Dios le esté mandando cosas como ¿cómo se llama? Una venganza porque usted pecó. O sea, como que Dios está herido por su pecado, entonces quiere vengarse de usted. Te lo mereces. No, no es así. Amén. Sino que es justo en el sentido de que nos quitamos la justicia propia y vemos de que todas las cosas que estamos viviendo, todo tiene una causa y un efecto. Pero más que eso, más profundo que eso, nada escapa de la justicia de Dios, de lo que es justo. No como un toma tu merecido, sino que en todo eso a Dios le da una oportunidad de hallar un propósito. Amén. Entonces, necesitamos esa clase de fe, hermanos, para poder establecer una oración que sea efectiva. Vamos a ir a Marcos 11:22. Marcos 11:22. Dice, y respondió Jesús y les dijo, tened fe en Dios. Sigamos hasta el 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón. O sea, no es que no dudare de que el monte se va a ir para allá, ¿ya?
Mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y vendrá. Usted dirá, pero hermano, aquí dice de que tenemos que creer que lo que pedimos lo vamos a recibir. Sí, pero no está hablando como nosotros lo entendemos. Por eso de que Jesús parte diciendo tened fe en Dios. No tengan fe de que lo que pidan les van a recibir, sino que parte con el encabezado tengan fe en Dios. Entonces, esa fe que estoy tratando de explicarles, constante, que tienen fe en Dios, que nada escapa de su justicia, que nada nos apartará de su amor, que ni la muerte, ni la vida, ni tribulación, ni peligro, ni angustia nos escapará, o sea, nos apartará del amor de Dios, que en todas las cosas que están pasando, no es que estén pasando porque hay un propósito, sino que muchas veces es mi error. Yo me equivoqué, yo metí la pata, yo sembré mal y estoy cosechando lo que sembré. Pero en eso es justo delante de Dios porque Dios está resaltando esas cosas para que yo me vuelva, me arrepienta, para que crezca, etcétera, etcétera. Entonces no se desanime, mantenga la fe. Es que tengo problemas en el matrimonio, tengo problemas acá, que aquí, que hasta cuándo y todo lo demás. Siga perseverando, porque es justo delante de Dios, o es necesario, como dice Pablo, que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Abra su corazón, saque su justicia propia y empiece a analizarse, porque Dios le quiere hablar en esas circunstancias. Entonces, esa condición de fe hace de que mi oración sea eficaz en establecer una relación con Dios. Y ahí se cumple, cuando usted tiene esta base de tener fe en Dios, entonces pida creyendo que lo va a recibir. Porque tiene fe en Dios, no fe para orar, sino una vida de fe. ¿Entiende, amén? O sea, ¿entiende, cómo se llama, amado, amada? Cuando usted tenga una vida de fe sólida, que no significa que tiene que tener experiencia, pastorado, teología, sino las cosas prácticas de la vida, hermano. Si la fe es un don de Dios que usted tiene que ejercitar, hacer crecer, desarrollar. La fe que Dios le dio en el momento de la salvación es, como dice Jesús, como un grano de mostaza. Tiene la capacidad de crecer y desarrollarse más que cualquier otra cosa. Usted la tiene que hacer crecer, usted lo tiene que regar, usted lo tiene que nutrir. Porque ese don de fe tiene la capacidad de llegar a la plenitud de lo que Dios quiere. Amén. Entonces, necesita regarlo. Y en esa condición, cuando tenemos esa condición, entonces ore esperando que sea hecho. Amén. Ahora, ¿cómo se llama? Usted dirá, es que me siento mal, hermano, porque si usted dice que eso, entonces yo soy una persona que no tiene fe, entonces no voy a orar. Eso es justicia propia. Eso es lástima propia. Y la lástima propia solamente es una excusa para el orgullo. Es cuando más tiene que orar. Si no tiene, pídala. Ore. Porque cuando yo reconozco que tengo carencia de algo y oro a Dios, y ocupo las herramientas que Dios me da para poder obtenerlo, desarrollarlo, afirmarlo, entonces estoy demostrando que tengo fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega o se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Aquí, hermano, muchas veces se ha confundido y se ha creído que solamente es creer que hay un Dios.
Mira, hermano, la mayoría de las personas, a excepción de los ateos, ¿cierto? Incluso dentro de los mismos ateos, muchas veces hay algunos ateos que creen que hay un Dios, pero están resentidos contra ese Dios. Otros no, otros simplemente creen que no existe. ¿Ya? Pero en el ser humano, en su naturaleza, hay un conocimiento de que hay algo superior, de que hay un Dios. Los musulmanes creen que hay un Dios, los hindúes creen que hay como 1000 dioses, ¿cierto? Los católicos creen que hay un Dios, los mormones creen que hay un Dios, los testigos de Jehová creen que hay un Dios, los evangélicos creen que hay un Dios, todos creen que hay un Dios, pero esa no es la fe que agrada a Dios. Crea que le hay. Cuando habla que le hay, está hablando de, sí, dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, o sea, que hay un Dios, que es solo uno, que es justo, que es soberano, que establece sus mandamientos, que establece su palabra, que es el que gobierna y que todo está centrado en Él y que el ser humano se tiene que someter a este único y verdadero Dios. A eso se refiere con crea que le hay. Amén. Entonces, tiene que haber fe, hermanos. Amén. Entonces, esto para terminar por el día de hoy. Volviendo a Lucas 18. Dígame, hijo. Lucas 18, el mismo versículo 8, dice, os digo que os defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí hay un tema, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Importante. Si nosotros leemos desde el versículo 7 al 8, dice, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longámine acerca de ellos. Os digo que os defenderá pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Esto nos muestra de que los escogidos claman a Él día y noche, y aunque sea longámine, o sea que aunque el tiempo sea aparentemente largo, ¿cierto? Ellos siguen confiando y siguen orando. Por eso dice, hallará Dios fe, o sea, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, esto tiene estrecha relación con la fe. Entonces, la otra condición para poder orar es ser perseverantes en la fe, aunque no tengamos respuesta, o la respuesta que esperamos. Por eso dice, aunque sea longámine, aunque el tiempo sea largo de espera, aunque no pase, sigue confiando, sigue confiando. Porque eso forma el hábito de orar. Siga orando, no deje de orar. Amén. Amén, amados. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Amén. Y vamos a continuar el próximo viernes también a las 8:30. Amén, amados.